En Europa se está registrando uno de los peores desastres energéticos en la historia de este continente. Y es que desde algunos meses ha empezado a subir el precio de energía eléctrica de manera sostenida y llegaron a niveles insospechados, rompiendo todos los récords que se tienen registrado en aquel país, en aquel continente, en varios países. En España, en Alemania, en particular en Reino Unido, está creciendo el precio de la energía eléctrica de manera insólita, que ha provocado ya que salgan los usuarios, la gente, a protestar, y que también empiezan a registrarse varias quiebras de empresas que comercializan la energía eléctrica. También hay entre algunas reacciones de los gobiernos que intentan frenar esta alza de precios de tarifas de luz. También hay hasta chantajes de las compañías generadoras eléctricas que no lo van a permitir. E incluso en el Reino Unido han llegado al extremo de que, combinado el precio de la alza de la energía eléctrica con el precio de la alza de la energía del gas natural, y además con el Brexit, ha provocado que haya un déficit de conductores, ¿no?, de camiones, y entonces también haya empezado a una escasez fuerte en gasolinas y también hasta en alimentos. Imagínense una superpotencia como el Reino Unido, como peor, igual o peor que Venezuela. Es increíble lo que está pasando en Europa. Y lo cierto es que ahorita se acerca el invierno, se espera que siga creciendo los precios de todas las energías, en particular el petróleo, que ayer ya superó la barrera de los $80, incluso se menciona que podría llegar a los $100. E incluso en China ya empezó a afectar también el alto precio del gas natural, del petróleo y también de la energía eléctrica. Y la verdad es que nadie sabe cómo se va a detener. Y lo increíble e insólito es que los líderes europeos, nadie de ellos realmente ha hecho eco sobre este tema, ¿no? Salvo Pedro Sánchez, que más o menos, el presidente español, ha intentado frenar la especulación y el alza de precios de las tarifas eléctricas. Ni los líderes alemanes, ni italianos, ni franceses, ni ingleses habla sobre esto, provocando que nada más siga la especulación rampante. Y lo cierto es que empezamos a ver una verdadera crisis, y bueno, hasta están llegando a la era de las cavernas, porque en serio, el Reino Unido podría acabar infectándose. Y ojo, ya también empezó a entrar China a todo este rollo. Bueno, esto y más nos va a contar Aarón Díaz. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué tema hablaremos en el video del día de hoy? Pues vamos a hablar de la nueva crisis que se está literalmente cocinando. Y es que, aunque ahorita todo el mundo está viendo Evergrande, está viendo cómo va a caer, si va a afectar, si va a crear una crisis económica, o está viendo el techo de la deuda de Estados Unidos, que simplemente Estados Unidos ya no se puede endeudar sin que la aumenten, y están pensando en que quizás se pueda venir una nueva recesión, hay otra crisis que también se está gestando en estos momentos y que ya empieza a afectar a distintos países alrededor del planeta. Vamos a empezar con Europa y estamos hablando de la crisis energética, que realmente ya empieza a volver imposible utilizar servicios como el gas o bienes como la gasolina o inclusive la electricidad. Vamos a empezar a dar una vuelta en Europa con esta nota donde nos habla de cuáles son los países que ganan más con el alza de precios del gas. Como sabemos, el gas ha estado subiendo en los últimos meses. Ahorita les quiero enseñar gráficas para que veamos cómo se ha ido subiendo y el por qué. Aquí nos dice que la empresa rusa Gazprom y la noruega Equinor cubren alrededor del 60% de la demanda del gas de Europa. Entonces, entre estas dos dicen que se llevan el 60%. El resto viene siendo de otros países, incluido de Estados Unidos, con el gas líquido. Pero hay que ver algo, hay que ver los costos, porque estos costos de verdad se están subiendo de una manera de locura. Nos dice que a finales de agosto, el costo a futuro para el suministro de 1000 metros cúbicos de gas en octubre, según el índice TTF holandés, fue un poco más de $500. Y ya para el 15 de septiembre, apenas hace 15 días, ya estaba superando los $960. Se duplicó en tan solo un mes. Entonces el problema es que el gas está aumentando de precio. El gas sigue aumentando de precio en Europa y el gas se utiliza para generar electricidad. Esto es lo que utiliza empresas como Iberdrola para estar produciendo electricidad, la cual se la venden a las personas. Y en España ya conocemos que hay también una crisis allá, ya que la electricidad sigue subiendo de valor. Hace tan solo 1 o 2 meses yo les estaba hablando de la crisis energética que se estaba gestando en España. Les hablé y en aquel momento el megawatt por hora en España se encontraba en 130 euros.
Actualmente ya está llegando a 190 euros por megawatt por hora. Entonces la electricidad se le está subiendo de la noche a la mañana a los europeos. Ya empieza a haber reportes donde la gente no utiliza la electricidad más que en los refrigeradores. Empezamos a ser testigos de una regresión en la práctica hacia las tecnologías de la Edad Media, donde no se utilizaba la luz o la electricidad, se utilizaban velas. Entonces hay un problema. El problema es que el costo del gas se está disparando en todo el mundo. En todo el mundo se dispara y al momento de que utilizas este gas para generar electricidad, empiezas a tener un grave problema, ya que la electricidad se empieza a subir también para las personas, para los ciudadanos. La solución sería sencillo. Mete más gas desde el extranjero, haz que compitan las gaseras por vender su gas en Europa y vas a bajar naturalmente el precio del gas. Eso debería ser un no-brainer, debería todo el mundo pensar en eso, que sería la solución. El problema viene que a Estados Unidos no le gusta esta solución, porque a Estados Unidos le gusta venderle gas líquido a Europa. Y no le gusta que Rusia le esté vendiendo gas a Europa, que no sea el proveedor número uno, porque sienten que entre más estrechos sean los vínculos que tenga Europa con Rusia, menos caso y menos influencia tendrá Estados Unidos sobre esta región. Entonces, ya salió el primer daño colateral con la victoria del candidato del CPD en Alemania, de Olaf Scholz, quien es abiertamente un pro-estadounidense y un contra-ruso. El nuevo canciller ya dijo abiertamente que no le gusta la idea de que Rusia le deje de pagar este tránsito que se le paga a Ucrania. Ya dijo que no y que va a obligar a Rusia a que siga pagándole a Ucrania por mandar gas a través de Ucrania. Algo que no tendría sentido si estamos viendo que el gas se sigue aumentando. No tiene sentido que busque hacer que el gas se siga encareciendo en Europa simplemente por un capricho de Ucrania, que ellos quieren que los rusos les sigan pagando 3.000 millones de dólares anuales. Abiertamente también Zelensky, el presidente de Ucrania, fue con Joe Biden a pedirle ayuda, le fue a pedir ayuda a decirle que no permita que se termine el gasoducto Nord Stream 2. Un gasoducto que se construyó durante la administración de Merkel y ahora que ya está saliendo del poder Merkel y está entrando un pro-estadounidense, parece que le va a hacer la tarea fácil a Estados Unidos y a Ucrania y va a dinamitar los planes de que Rusia sea el proveedor número uno y que abastezca a Europa de un gas barato. Entonces ya tenemos el problema que vendría siendo el gas caro, tenemos la solución que es que Rusia entre al mercado europeo vendiendo gas barato, pero por ser lacayos de los gringos, no van a poder. Y esto, de nuevo, empieza a ser donde el gas se sigue aumentando de precio porque hay escasez y además que se está dando justo antes de que llegue el invierno a Europa. Y posiblemente vamos a ver lo que pasó en Texas, donde se congeló mucha de la población, muchas de las casas por no tener electricidad. Vamos a ver ese mismo escenario, pero pasar sistemáticamente en toda Europa. Vamos a ver rápidamente los precios de los energéticos para que vean cuánto han subido. Si vemos el precio del barril del petróleo, vemos que en todo lo que lleva del año ha subido un 50%. El gas natural ha subido un 130%, la gasolina 56%, el aceite para calefacción 54%, el etanol 54%, el nafta 56%, el propano 100%, el uranio 40% y el metanol un 41%. Todas las materias primas que se utilizan en la energía se están encareciendo. Ahora, viendo rápidamente el precio del gas, vemos que el precio del gas se está subiendo, tiene una tendencia demasiado alcista y no parece que vaya a caer. De hecho, trae cuerpo, trae volumen en la compra. Los futuros siguen a la alza y no vamos a ver que vaya a caer. Al contrario, vamos a seguir viendo que el gas va a seguir subiendo. Pero eso no es todo. Europa no es el único problema. El segundo que te ha tenido problemas es Inglaterra. Y es que en Inglaterra el problema no es tanto el gas, sino la gasolina, ya que después de que Inglaterra mantuvo estos lockdowns o estas cuarentenas obligatorias con la población durante tanto tiempo, destruyó lo que fue el sistema de suministros. Y ahora que intentan y que se empiezan a recuperar las economías, esta cadena de suministros sigue rota y ya está ocasionando que la gasolina no llegue a las gasolineras. De hecho, en esta nota nos dice que el 90% de las gasolineras en toda Inglaterra se secó. Esto está generando que haya un desabasto en Inglaterra que todavía se pone peor cuando la gente entra en pánico y empieza con las compras de pánico. Ya llegó al punto donde los militares ya están a la espera para empezar a desplegar camiones y conductores en medio de la escasez de suministro de combustible. Es justamente o es muy parecido a lo mismo que pasó aquí en México. Hay que recordarlo, cuando se empezó a quitar a los que estaban de guachicoleros, pasó algo similar. Pero la locura está llegando a tal donde ya se empiezan a reportar incidentes como este, donde un señor en medio de la histeria atacaba a otra persona, inclusive le llegó a sacar el cuchillo. Ya se empiezan a ver embotellamientos afuera de las gasolineras.
porque no hay gasolina en Inglaterra. Entonces, tenemos que la gasolina en Inglaterra es inexistente. Tenemos que el gas en Europa es cada vez más caro, por lo tanto es inaccesible hacia las personas. Este es la tendencia del precio del petróleo. Sigue a la alza y sigue muy para arriba. De hecho, Goldman Sachs ya salió a decir que es posible que lo vamos a ver llegar a $90 el barril a finales de este año. Y la OPEP no se queda atrás. Nos avisa que ellos creen que la demanda del petróleo va a seguir hasta el año 2035. Nada que ver con los argumentos que nos dicen aquí en México a la derecha, que ya ahorita todo el mundo deberíamos estar manejando un carro eléctrico. Estamos lejos de esa realidad y por el hecho de no haber aceptado que estamos lejos de esa realidad, estamos viendo esta clase de problemas. La OPEP nos dice que la demanda seguirá creciendo hasta el 2035, después de eso, hasta el 2045, va a entrar a un estancamiento, pero aún así la demanda subirá hasta un 28% extra hasta llegar al 2045. Entonces, todavía tenemos bastante años para utilizar las nuevas refinerías que está construyendo Obrador aquí en México. Estamos lejos de ese futuro donde nos decían la derecha que ya no se iba a utilizar el petróleo, que era un desperdicio seguir construyéndolas. Y por último, el siguiente que está teniendo problemas es China. Y es que en China el carbono, el material principal que se utiliza para la creación de energía eléctrica, después de que los reguladores han puesto regulaciones más estrictas para que se deje de utilizar el carbono como un combustible o como un generador eléctrico, está haciendo que empiece a haber escasez de carbono y está aumentando los precios de la electricidad también en China. Ya está causando apagones en varias ciudades con millones de personas y inclusive aquí podemos ver el precio del carbono en China, cómo se ha venido disparando. Y el problema de que se venga disparando en China es que China va a tener que aumentar los precios de los productos que genera, que fabrica, y nos va a pasar este costo extra a los demás países que consumamos productos de China. Entonces, con todo esto, les estoy enseñando que hay una crisis energética en Europa, gracias al gas, hay una crisis energética en Inglaterra, gracias a la gasolina, hay una crisis energética en China, gracias al carbono, y todas estas crisis llevan al mismo punto. Va a haber inflación, es muy posible que veamos inflación gracias al gas, gracias a la gasolina, gracias a que China va a tener que aumentar los precios. Y esta misma inflación va a crear un círculo vicioso donde se van a subir de nuevo los precios, ya que el poder adquisitivo de las monedas siguen cayendo. Así que, bueno, yo los ando preparando aquí para la próxima crisis energética que ya se empieza a avecinar, que empieza en Europa, ya se extendió a Inglaterra y a China, y esperemos que no nos pegue tan fuerte en el continente americano. Espero que el video lo hayan encontrado informativo. Yo me despido y los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.